Sebastián Allings, soy doctor en Ciencia Política y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy día me encuentro con los chicos de Ius Inter Gentis para hablar un poco más sobre el tema del Brexit. Digamos que en palabras muy sencillas se trata de la idea de la salida del país, del Reino Unido y Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ese es el nombre oficial, de la Unión Europea. Es un país que ingresó al bloque europeo en 1973, así que después de 46 años el país está a punto de salir. Digamos que fue el resultado del referéndum que se organizó en el mes de junio del 2016, donde aproximadamente un 52% de la población votó a favor de esta opción de Brexit, es decir, la salida de la Unión Europea. A ver, digamos que hay dos temas sobre los cuales ya tenemos un pleno consenso en la política británica. Uno que tiene que ver con el Divorce Bill, es decir, ya tenemos ahí el monto que va a pagar en algún momento el Reino Unido a la Unión Europea. Se trata de 39.000 millones de libras. Además, también hay un acuerdo sobre los derechos mutuos para los trabajadores británicos que viven y trabajan en la Unión Europea y viceversa. Pero el gran problema sigue siendo cuál será el vínculo que va a mantener el Reino Unido con la Unión Europea. Y ahí tenemos varias opciones, pero la opción que presentó en su momento Theresa May fue la de mantener una unión aduanera entre el Reino Unido y la Unión Europea, y además también para la provincia de Irlanda del Norte de seguir trabajando en función del mercado común. Es decir, de alguna manera, y ese es el punto más criticable de ese acuerdo, se ve una especie de discriminación entre los tres países que forman parte de Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra, Gales y Escocia, que solamente mantendrían esta unión aduanera, y luego la provincia de Irlanda del Norte, que obviamente no quiere regresar al hard border. No podemos olvidar que se trata de una zona muy conflictiva. Durante casi 30 años hubo el conflicto, o the Troubles, como los británicos lo suelen llamar, entre los protestantes y los católicos. Por esa misma razón, Theresa May optó por un mercado común que garantiza la plena movilidad entre los habitantes de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Obviamente que esa es una opción que muchos han criticado. No podemos olvidar también que Theresa May y hasta la fecha también Boris Johnson no tiene una mayoría como partido político, sino que tiene una coalición con un pequeño partido político, el DUP, que justamente tiene la tendencia unionista, es decir, que busca más bien mantenerse como provincia de Irlanda del Norte en el conjunto del Reino Unido. Por otro lado, también la oposición, a mi entender, el Partido Laborista particularmente, tampoco ha tenido una opción tan clara. El actual líder del Partido Laborista, que es Jeremy Corbyn, tiene un perfil abiertamente de la izquierda y aparentemente no siempre da muestras contundentes a favor de la idea de una Unión Europea, que para él es un proyecto neoliberal. Entonces, son esos dos problemas, ¿no? Por un lado, la cuestión de Irlanda del Norte, por otro lado, también la oposición, que tampoco ha llegado con realmente alternativas que podrían resolver esta cuestión. Digamos que, bueno, la postura de la Unión Europea es muy clara. Básicamente lo que se dice es, bueno, ya tenemos un acuerdo negociado. Así que si Boris Johnson ahora quiere renegociarlo, digamos que la Unión Europea tampoco quiere enviar este mensaje de, bueno, primero suscribir un acuerdo y luego otra vez abrir las negociaciones, ¿no? Claro que sí, Boris Johnson tiene un estilo muy particular. Algunos lo comparan con Donald Trump, el presidente también polémico de Estados Unidos. Entonces, no sé si cabe realmente la posibilidad de una renegociación. Cuando recién llegó al poder, Boris Johnson incluso expresó las siguientes palabras: do or die, es decir, vamos a tener un Brexit, incluso un hard Brexit, esta fecha, el 31 de octubre, o finalmente yo renuncio como premier. Entonces realmente se encuentra en una situación sumamente difícil, ¿no? Complicada. Bueno, hemos visto hace más de una semana 6 votaciones que el mismo Boris Johnson ha perdido.
Una propuesta fue la propuesta de unos snap elections, es decir, anticipar las elecciones. Bueno, la perdió, es decir, la oposición en ese momento no quiere ver una elección anticipada. Y por otro lado también la Cámara de Comunes ha obligado a Boris Johnson a renegociar y además, si es que para el 19 de octubre no habría un acuerdo, pedir otra vez postergar las negociaciones por un periodo de 3 meses. Digamos que eso hace casi imposible el escenario de un hard Brexit. Si es que tendríamos un hard Brexit, bueno, tenemos ahí un reporte, ¿no? Inicialmente fue un reporte que no se publicó para el público, pero luego también la prensa empezó a publicar ciertas partes. Se trata del Operation Yellow Hammer, y ahí justamente se hace una mención a las colas que podrían generarse. Solamente para darles una idea, diariamente ingresan aproximadamente 60.000 camiones desde la Unión Europea hacia el Reino Unido. Entonces, si de un momento a otro el Reino Unido ya no tendría ni siquiera un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tendrán que empezar a controlar cada camión. Entonces ya se imaginan el tiempo que se necesitaría para eso. Algunos dicen que cada camión podría estar durante 2 días, 3 días, 4 días esperando para poder ingresar al Reino Unido. No solamente hablamos de productos de alta tecnología, sino también productos básicos, como medicinas, incluso combustible. Claro que sí, se trata del peor de los escenarios, ¿no? Pero igual así, si llegamos a ese punto, incluso hablamos de temas muy sencillos, ¿no? ¿Qué podría pasar con la pesca? El Reino Unido hoy en día forma parte de la Unión Europea, entonces hasta podríamos ver pugnas entre pescadores de la Unión Europea y aquellos que vienen del Reino Unido. Otros temas, el Eurostar, que es la vía ferroviaria, ¿no?, de alta velocidad entre Londres y París, es una compañía británica que hoy en día sí, por pertenecer a la Unión Europea, tiene los permisos para ingresar al país de Francia, pero con un hard Brexit supuestamente dejaría de tener ese permiso. Entonces realmente hablamos de un problema fundamental. Muchos europeos en ese momento se hacen la pregunta, ¿y en un hard Brexit tendremos que pedir una visa para ingresar al Reino Unido? Ahora, nuevamente, yo personalmente no creo en ese hard Brexit, por una sencilla razón. Más allá de las consideraciones que mencioné sobre la ley del Parlamento, no convendría ni a la Unión Europea ni tampoco al Reino Unido. Entonces, incluso si no llegamos a un acuerdo para el 31 de octubre, sí me puedo imaginar un régimen de transición, donde básicamente sería lo siguiente: para los próximos 2, 3 o 4 años vamos a mantener más o menos la situación actual y paralelamente vamos a ver, ¿no?, ya para cada tema puntual o particular cómo negociar y cómo llevar a cabo el asunto, ¿no? El Reino Unido, bueno, digamos que hay una realidad que aparentemente una mayoría de británicos no consideró al momento de emitir su voto, que es la gran interdependencia económica principalmente respecto a la Unión Europea. Más o menos la mitad del comercio británico hasta la fecha se organiza con la Unión Europea. Y si aquellos defensores del Brexit en su momento dijeron, no hay ningún problema, si en algún momento salimos de la Unión Europea, podemos finalmente proyectarnos como una gran potencia en el escenario internacional, retomar nuestras relaciones con la ex colonia India y sobre todo también tratar de estimular los flujos de inversión y los flujos comerciales con China. Y claro que sí, son escenarios que en algún momento podrían realizarse de aquí en 20 años, en 30 años, pero decir que en el corto plazo China podría reemplazar el peso económico que tiene la Unión Europea es una falacia, es imposible. Y creo que eso fue también el problema con el Brexit en sí. Apenas se ha visto un debate sincero en la prensa y si más de la mitad de los británicos finalmente optó por el Brexit, lo hizo por temas que en muchos casos no tenían mucho que ver con la pertenencia del país a la Unión Europea. Por ejemplo, el tema de la migración, por ejemplo, también el tema de, bueno, el desempleo, que en sí no es una consecuencia de las políticas de la Unión Europea, sino más que todo políticas nacionales.